Muy bien. Además, parece que hoy día descubrimos también, ¿no? Incluso a nivel científico, con esto de la física cuántica, que dicen, parecen descubierto que está todo interrelacionado, Todo que todo se interrelacionado. influye. Sí, Pero claro, esto es un descubrimiento, sí, bueno, es un formalismo porque esto claro. ya se sabe. Eso iba a decir yo, que yo creo que la mística lo ha sabido siempre. Es decir, que la interioridad ese de ese mar subterráneo del que hablábamos al principio se comunica a toda la realidad. Es decir, toda la realidad está impregnada de esa realidad. Lo que tenemos es que a través de la conciencia humana hacernos conscientes de esa realidad. Lo que pasa es que la conciencia humana tiene el deber, la obligación, el compromiso, como le queramos llamar, de tomar conciencia de esa realidad última. Es el hombre el que ha sido llamado, bueno, en el planeta Tierra, como no sabemos qué inmensidad existirá en el cosmos, que yo creo que es inmenso, magnífico, plural, que no tenemos ni idea de lo que hay todavía, que estamos empezando, ¿no? Yo creo que la espiritualidad es siempre cósmica, porque la espiritualidad une esa realidad que no se atiene a un pequeño mundito como el nuestro, sino que se atiende a todo lo que hay. Por eso sumergirse en él, en esa cosa, en esa realidad, significa la universalización del proceso interior, que acoge a todo ser humano, a todo planeta existente, a toda vida, en la forma más extraña que encontremos, ¿no? Esa es la verdadera universalización. Y de hecho es verdad que la física parece que hoy lo confirma, que formamos parte de una totalidad, pero fíjate que ya a finales de la Edad Media, ya en el Renacimiento, la idea de que el hombre era un microcosmos que reflejaba en sí mismo todo lo cósmico, todo lo grande, es una idea muy, muy nuestra. Ya en el hermetismo aparece la idea de la totalidad, del hombre cósmico, del hombre universal. O sea que yo creo que la mística lo ha descubierto ya. Lo que pasa es que hace falta, y nos viene muy bien que la ciencia lo diga, ¿no? De hecho, es muy apasionante los grandes descubrimientos de la física contemporánea. A mí me parece una ciencia maravillosa la física, porque implica un conocimiento de una realidad que nos está abriendo a nivel externo lo que ya muchos hombres en la humanidad sabían a nivel interno. María, ¿crees que la evolución se expresa no solo a nivel individual, sino también colectivo? Bueno, es que yo empezaría por cuestionar la palabra evolución. Yo creo que hoy estamos en un paradigma en el que es muy difícil salirse de ese paradigma científico de la evolución. Nosotros además venimos también del siglo XIX, que añadió esto la idea de progreso, como que el hombre va a progresar indefinidamente y que hay... Yo creo que esto es una cosa hoy cuestionable, que no se sabe por qué tiene que haber de una manera determinista una evolución y un progreso hacia adelante. Yo creo que es una cosa bueno, habría que probar primero, ¿no? Lo que sí está claro es que los saltos que el hombre da son de carácter cualitativo y no cuantitativo. Esos saltos cualitativos son saltos de conciencia. Y entonces, en el sentido de que el hombre va dando saltos muy profundos de su propia realidad, yo creo que los grandes hombres de la humanidad han ido poniendo el tablón que hay que saltar, y una vez que ellos lo han saltado, la humanidad, diríamos, salta con ellos, ¿no? Aunque vaya después, ¿no? El hecho de que haya habido un San Juan de la Cruz, por ejemplo, por hablar de nuestra tradición, que la tenemos tan cercana, hace 400 años, quiere decirse que el hombre ha podido alcanzar esa meta, que el hombre puede llegar ahí, que el hombre ha alcanzado, es un modelo no solo a seguir, sino que es ontológico, es un modelo en que toda la humanidad se siente reflejada. Hay una parte de la humanidad que con Juan de la Cruz, y lo pongo como modelo, pero puede ser otro cualquiera, alcanza esa realidad. Es decir, que hay unos saltos cualitativos que cuando un hombre lo da, un ser humano avanza, parece como que todos los demás podemos llegar ahí donde se ha llegado. O sea que ese salto cualitativo sí que creo que hay. Y creo que hay también involución. No creo que el progreso tenga que ser lineal. Vamos progresando indefinidamente y que por el hecho de cumplir años ya somos mejores. Pues no. Creo que la vida espiritual es mucho más compleja, requiere de unos saltos interiores mucho más complejos, que existe el tema de la voluntad. El hombre puede parar su propia evolución si quiere. Quiero decir que el hombre no está determinado a evolucionar. Por lo tanto, existe una complejidad interior del ser humano muy grande, que también nos permite la libertad. La libertad de decir que no al progreso, la libertad de decir que no a la propia evolución, la libertad de ir en contra del movimiento. ¿O de perderse? Claro, es que decir que el hombre tiene esa libertad tremenda. Eso es importantísimo. Yo creo que hay que reivindicar el papel del error y del no, porque es la libertad humana. Podemos decir que no. Por eso es tan grande poder decir que sí.
Porque si yo me viera obligado a decir que sí por una especie de interna necesidad que me impulsa hacia adelante, no habría mérito, aunque la palabra mérito no me gusta mucho, porque es una palabra un poco pasada de moda, pero quiero decir que el hombre, bueno, es que usted va inevitablemente progresando hacia adelante. Oiga, pero ¿y mi capacidad de decir que no? Por eso es tan importante formar bien desde dentro al ser humano, para que adquiera conciencia de su límite y de su grandeza. El límite y la grandeza del ser humano es la misma cosa. Somos grandes porque tenemos límites. Porque si no tuviéramos límites, estaríamos dados en una evolución ciega y determinada a un fin, como una piedra de un río que se redondea por el poder del río. Oiga, sí, pero es que yo no soy una piedra. Y entonces resulta que dentro de esa enormidad, de esa grandeza de la conciencia humana, yo puedo decir no. Y ese no me hace grande. Y por eso cuando yo digo sí, pero lo digo libremente frente al no, ese sí adquiere un significado especial. Muy bien. María, ¿crees? Hemos hablado de algunos, ¿no? De algunas personas que solo por sí mismas ya ejercen como una elevación De del faro, entorno. ¿verdad? Y que Sí. alcanzan ese nivel, sí. ¿Crees tú en el concepto de masa crítica? Como que llegada a una cantidad de personas que consigan algo interiormente pueden arrastrar un poco como un colectivo mucho Sí, más eso es grande. una cosa como admitida, ¿no? Que parece que una vez llegado a un nivel hay otros que podrán arrastrar a los demás o llevar. Nunca he pensado en eso, pero realmente hay ejemplos de cómo animales que de repente alcanzan una habilidad, el resto de los animales de esa especie son capaces de alcanzar esa habilidad. Es muy curioso, ¿no? A un cierto, otra vez, el salto cualitativo más que cuantitativo, ¿no? Ese caso que todo el mundo conoce de los monos que empezaron a lavar las patatas o los tubérculos, pues al rato, en un poco tiempo, las islas de al lado, los monos también lavaban las patatas y todo, que es una cosa muy sabida. Bueno, hay saltos interiores y cualitativos, y está claro que si en la humanidad ese número de gente, de zapateros, por seguir con nuestro ejemplo, y de monjes pequeños y de seres aislados van aumentando, está claro que el nivel interno de la humanidad subirá. Pero no de una manera mecánica, no de una manera obligatoria, sino de una manera libre. La libertad humana es más profunda de lo que parece. La libertad no es la parte externa de la libertad, del poder decidir, que eso es muy importante, sino es una libertad de profundidad del ser humano que puede colaborar en la creación o no. Y yo creo que esa grandiosidad del hombre, esa enormidad del hombre, es lo que nos tiene un poco despistados, porque no nos han formado para recibir con responsabilidad nuestra propia libertad en el camino. Nosotros tenemos una capacidad de decir sí tan grande que se respeta el decir no. Y por lo tanto, eso es muy importante para el avance de toda la humanidad. Está claro que cuando un nivel grande de hombre alcance, bueno, hay teorías desde la de Aurobindo y todas estas en el mundo oriental en que se opina que no, que el salto de la conciencia ya está cercano y sin embargo si uno no mira a su alrededor muchas veces piensa, pero ¿cómo está tan cercano el cambio de la conciencia si uno no ve más que atrocidades, ¿no? Muchas veces se te viene el alma a los pies cuando lees el periódico por la mañana, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está esa conciencia? Porque yo creo que la conciencia avanza, pero no de una manera inexorable, como mecanicista, como que no le queda más remedio que avanzar. Eso me parecería ir en contra de una parte espiritual profunda del hombre, que es que, como le queramos llamar, yo le llamo Dios, quiere, desea, aspira a que el avance sea libre en el ser humano, que el sí que nosotros le demos venga de un sí libre, no de un sí forzado. No vamos a evolucionar obligatoriamente, sino libremente, con libertad. Y esto es difícil y además difícil de admitir, porque en el fondo a uno le gustaría dejarse de responsabilidades y total, si todos vamos a dar ese salto cualitativo y la conciencia humana va a alcanzar, pues yo me dejo llevar por ese salto y voy a alcanzar ese salto.